Vamos a mirar rápidamente a uno de sus aliados más cercanos. Comparece en estos momentos Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Enseguida vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos hablando, bueno, pues en medio del nombramiento del presidente de la Reserva Federal, en un momento marcado también por este pacto, este acuerdo nuclear. Vamos a escuchar precisamente a Scott Bessent. Financial stability that FSOC highlighted in its annual report. I'm proud to sponsor the TIER Act and the Community Bank Regulatory Tailoring Act that will modernize outdated statutory thresholds that impose disproportionate regulatory burdens on our financial system. This committee, along with FSOC, can successfully support our community lenders and allow them to thrive under right-sized regulation with this legislation in place. Regulatory tailoring helps to protect the diversity of our financial system, which is itself key to promoting financial stability. I look forward to working with the Treasury Department as you implement my outbound investment legislation that the President signed into law in December. With you at the reins, FSOC has returned to its core values and away from the weaponization and Pendientes de esta audiencia ante el Departamento de Servicios Financieros por parte de Scott Bessent. Pueden seguir toda esta comparecencia en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a ir escuchando al secretario del Tesoro en un momento, bueno, pues marcado precisamente por Estados Unidos, pero también por Rusia o por China. Hoy hemos tenido conversaciones de Putin con Xi Jinping y también de Trump con Xi Jinping. A menos que sepamos, Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué están hablando los tres líderes de los países más importantes del mundo, no? Al menos ahora mismo se habla mucho de este orden, de este mundo tripolar y sobre todo si crees que tiene algo que ver ya no solo con Irán, ya no solo con lo que pueda pasar en Ucrania, sino también con este pacto nuclear, este New START que está a punto de expirar. Pues indudablemente se habrán abordado multitud de circunstancias y de cuestiones, una la de Irán, lógicamente, pero sobre todo lo que está de telón de fondo es que mañana expira ese tratado, el New START del que estamos hablando. ¿Por qué Estados Unidos quiere dejar que no ratificarlo y dejar que expire? Porque se quiere involucrar a China. China tiene un desarrollo nuclear enorme, pero no llega todavía ni de lejos a lo que puede tener Rusia o Estados Unidos. Quiere que expire lo ha manifestado públicamente Trump, ha dicho que está de acuerdo en lo que constituye este tratado, en prorrogarlo, pero involucrar a China. China no quiere entrar, yo creo que es una estrategia errónea, es bueno el intento, pero China, encontrándose en ese pleno desarrollo, no quiere ahora que se le limitara el desarrollo de ese plan nuclear, con lo cual va a quedar en agua de borrajas. Va a intentar Estados Unidos meter a China de manera trilateral en ese marco, pero va a ser imposible porque China no está, desde luego, por la labor en ningún caso. Yo creo que lo que de telón de fondo aquí, lo que subyace en esta ocasión, como en otras muchas, es que Estados Unidos no ha aceptado de facto todavía que existe un mundo multipolar, que China es una realidad, que hay que contar con ella y también en igualdad de condiciones, no desde un punto de vista de superioridad, que es en lo que está Donald Trump imponiendo sus criterios a lo largo y ancho del mundo, y con China también. China no va a entrar por el aro de las pretensiones estadounidenses, de las pretensiones de Trump, y va a quedar en eso. Seguramente lo que se haga a muy corto plazo es volver a ese tratado, a una prórroga, si se quiere, de este tratado que va a expirar el jueves, con Rusia y con Estados Unidos. China va a quedar al margen absolutamente porque no le conviene entrar en esas negociaciones. Pues precisamente, Olga, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Cómo de importante es este tratado nuclear? ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede presionar a China? Y sobre todo, si crees que estas conversaciones entre Trump, Putin y Xi Jinping nos pueden acercar a un acuerdo nuclear que, hombre, no estaría mal, ¿no? Teniendo en cuenta también este momento geopolítico tan complicado, ¿no? Con tanta incertidumbre. Y teniendo en cuenta que los tratados de armamento nuclear que promueve la ONU pues poco funcionan, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que hay dos tratados principales promovidos por la ONU y Estados Unidos, que es el de prohibición
de armamento nuclear en la que dicen que solo 5 países pueden tener este armamento, que todos sabemos que no es real porque hay otros países como Israel que tiene este armamento nuclear y que no ratifica este tratado precisamente por ello. Y por otro lado está el tratado de no proliferación, de prohibición de ensayos nucleares. Y este tratado, que lo firmó y ratificó Rusia, Estados Unidos no lo ratificó. Por lo tanto, en el año 2023, Rusia se salió de este tratado del mismo modo porque Estados Unidos no lo tenía ratificado. Como es digamos que el equilibrio de poder entre Estados Unidos y Rusia es constante, todos estos acuerdos de New START surgen cuando George Bush y Gorbachev se reúnen para tener un tratado al margen de los que hay internacionalmente también, porque como estamos viendo, pues si tú lo ratificas o no, te sumas a él o no, por lo tanto no tiene mucha validez. Entonces hicieron los famosos tratados de New START. En primer lugar, la prórroga de este tratado de New START no tiene mucho sentido, primero porque el propio tratado no permite su prórroga, porque estaba programado para 10 años y una prórroga máxima de 5 años, por lo tanto no se puede continuar con él. Y en segundo lugar, porque en el año 2023, cuando Rusia se salió ya del Tratado de la ONU de prohibición de ensayos nucleares, también del New START se retiró parcialmente en cuanto al tema de la verificación. Es decir, todos los acuerdos del New START y también de la ONU y tienen implícitamente no solo el no aumentar el número de cabezas nucleares, sino que tienes que tener una comunicación constante, una supervisión, unas inspecciones, en este caso entre Rusia y Estados Unidos. En el 2023, y debido al conflicto de Ucrania, Rusia decidió romper esa verificación en este tratado de New START. Por lo tanto, mantiene el compromiso de no tener mayores cabezas nucleares, pero ya no se pasaba información con Estados Unidos. Por lo tanto, entiendo que decaiga este tratado tiene mucho sentido para que realmente se pueda construir un tratado nuevo en el que haya de nuevo pues esa compartir información, esa verificación, esas, bueno, pues al final inspecciones mutuas para poder tratar de asentar de nuevo una base de confianza, aunque sea en armamento nuclear, entre Rusia y Estados Unidos. Ahora bien, entiendo las pretensiones de Donald Trump de incluir a China en estos tratados. Al final, Donald Trump lo que está haciendo con esto es reconocer que China es una nueva potencia emergente en el mundo, si no es la potencia que lidera el mundo, y que, por lo tanto, como bien decía Carlos, aunque está lejos de las cabezas nucleares que tienen Rusia y Estados Unidos, puede ser una amenaza inminentemente, porque además en el tratado de no proliferación de armas nucleares, China es uno de los países que tiene reconocido el poder tener esas armas nucleares, ¿no? Entonces, lo que quiere Donald Trump es hacer este acuerdo A3, que al final son los países que están reconocidos, que tienen estas alianzas, y tratar de frenar este desarrollo para que nadie, pues por así decirlo, pueda hacerle una amenaza, ¿no? Al final, en un sistema internacional lo que estamos encontrando es la brecha Occidente-Oriente más abierta que nunca, una situación de desconfianza y donde está el dilema de equilibrio de poder constantemente, que es si yo me rearmo, te doy motivos para que tú también te rearmes porque desconfías de mí. Entonces creo que sería muy interesante un nuevo tratado, un nuevo New START en el que pudieran estar estas tres potencias, sobre todo de cara a la población. Nos vendría muy bien conocer el desarrollo o no del armamento nuclear de las tres grandes potencias ahora mismo, pero creo que es complicado y está lejos de que realmente se lleve a cabo. Por lo tanto, a partir de mañana el mundo previsiblemente será un poco más peligroso en cuanto a que no hay un acuerdo bilateral firmado por Estados Unidos y Rusia que compromete con que no aumentarán el número de sus cabezas nucleares para una posible a futuro utilización de las mismas. El mundo, desde luego, será pues un poquito más inseguro, ¿no? Con un poquito más de incertidumbre, no estaría mal que alcanzaran un acuerdo nuclear. Cristian, te quiero preguntar a ti también por lo mismo. ¿Cómo de optimista eres y, sobre todo, qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo se va a limitar o cómo van a llegar a un acuerdo? Porque China no parece por la labor y, en el fondo, también es comprensible. Sí, respecto al tratado, ya los colegas lo desarrollaron con una amplitud y riqueza que voy a profundizar un poco más en esta comunicación, ¿no? Esta comunicación entre China, entre Xi Jinping, Putin, Trump, y creo que ahí coincido con Olga, ¿no? Que hay un reconocimiento por parte de Trump de quiénes son los interlocutores, ¿no? Quiénes son las tres figuras centrales en este mundo multipolar, que yo particularmente creo que Trump esto lo entiende. Yo creo que entiende que el mundo es multipolar y por eso se desespera ante el que yo considero un Estados Unidos debilitado en muchos aspectos, que no vamos a ahondar ahora, pero quiere obviamente imponer la figura de Estados Unidos como uno de los tres grandes polos de poder, marcando esa área de influencia que ya es indudable que la tiene bien delimitada en lo que es el hemisferio occidental. Yo en algún momento me acordaba del emblema de los Marines, que es
todo el continente americano, y no es de ahora, es un emblema de mediados del siglo XIX. Ese ha sido el eje de Estados Unidos como su zona de influencia, y esto es lo que quiere recuperar Donald Trump. Ese Estados Unidos que pretendía estar en todos lados como policía mundial, evidentemente no le ha hecho bien ni siquiera al mismo Estados Unidos. Eso lo dijo ya Vladimir Putin en 2007 en Múnich. Ese mundo unipolar y arbitrario ni siquiera era beneficioso para el que ejercía ese poder, lo dijo Vladimir Putin con palabras brillantes. Y yo creo que en este sentido, esta comunicación del presidente ruso con su homólogo chino, no puedo desconectarlo de la visita de hace un par de días de Shoigu, el exministro de Defensa de Rusia y actual componente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, visitando China. Y yo creo que en ese sentido, con China, Rusia, yo creo que se va haciendo necesario, y esto me parece que Rusia lo tiene más que claro, llegar a un compromiso más profundo todavía. Yo creo que Rusia y China están pasando tal vez el mejor momento de sus relaciones en toda la historia, pero me parece que falta un poco de lo que tal vez sí tuvo, salvando las distancias, Corea del Norte, ¿no? Un compromiso total en el cual yo creo que Rusia también está entendiendo que la reciprocidad con sus socios y aliados tiene que estar ligada justamente a la reciprocidad, a cuánto dan en cuanto a cuánto también los socios están dispuestos a dar. Y Corea del Norte demostró que está dispuesto a dar todo en la defensa y en la colaboración con su socio, mandando justamente tropas militares de Corea del Norte a defender a Rusia de la incursión que habían hecho los nacionalistas ucranianos en el territorio de la Federación. Y yo creo que en ese sentido Rusia, en tiempos soviéticos especialmente, pero incluso la Rusia actual, el imperio, siempre con sus socios y aliados fueron muy propensos a dar hasta por encima de sus posibilidades. Y yo creo que de eso, que tal vez en algún sentido fue un error, está aprendiendo la Federación Rusa, y tal vez con China tiene que ver con eso, no solamente tener una excelente relación diplomática, comercial, de cooperación en muchísimos ámbitos, sino fortalecer también el hecho de esa cooperación mutua abiertamente en el tema militar y de defensa mutua. Que esto obviamente no significa que ninguno de los dos países no puedan defenderse solos, pero me parece que ahí podrían cerrar una fuerza realmente infranqueable. En ese sentido, me parece que eso terminaría de afianzar, ¿no? esa confianza incondicional que yo creo que en un grado muy alto está ya al día de hoy, pero faltaría esa última vuelta de rosca. Y yo creo, y con esto cierro, que, y lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que el vínculo personal entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump es bastante estrecho, bastante sincero, y yo creo que es valorado por las tres partes, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. No hay que desconocer ni olvidar que Donald Trump es estadounidense, por supuesto, y eso tiene sus particularidades, claro está. Pero lo que faltaría para terminar de hacer ese acuerdo que yo creo que suplantaría a una ONU que ya está bastante desvirtuada, pero tampoco ese Board of Peace con Donald Trump como presidente vitalicio, eso marca sus características justamente, esa extravagancia, pero sin duda un nuevo acuerdo tiene que salir de justamente el consenso y el entendimiento entre estas tres grandes potencias. El único punto que hace que esto sea dudoso, sin duda, por parte de Rusia y de China, es lo efímero que puede ser el legado de Donald Trump, que sabemos, y ya lo hemos hablado, depende de un montón de cosas, incluso de una reforma constitucional del país norteamericano, porque si no, esto que quiere hacer Donald Trump va a ser un suspiro en la historia de ese país.